Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
Amados hermanos, una vez más es una bendición poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Nuestro anhelo es que el Señor hable a nuestro corazón, especialmente en este día y a través de este texto. Nuestra reflexión está basada en esta mañana en el Salmo 39. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 39. Voy a permitirme dar lectura de estos versículos antes de iniciar nuestra reflexión. Salmo 39 dice: Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé con respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor, y se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero estoy delante de ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Nuestra reflexión se basa en el Salmo 39 y quisiera iniciar el tema mencionando que se cuenta de un granjero que un día tuvo una visión aterradora en su granja. Al entrar en ella encontró a sus vacas rumiando y a sus gallinas cloqueando a los pollos y a un lagarto tomando plácidamente el sol. Pero de repente se produjo una increíble transformación. Las vacas se convirtieron en dinosaurios, las gallinas en cuervos, el lagarto se transformó en pitón y la granja en una jungla salvaje y peligrosa. La pavorosa imagen duró tan solo un instante y luego se desvaneció. Nuevamente el granjero pudo ver a sus apacibles vacas, sus gallinas y sus pollos y al lagarto perezoso. Desapareció su terror, pero a partir de entonces el granjero no volvió a ver a sus animales como antes los veía. Por fantasioso que parezca, esto mismo puede sucedernos cualquier día. Si no lo cree, piénselo otra vez. Antes de darse cuenta, un hospital puede convertirse en su casa y sus vecinos en un escuadrón de desahuciados, su familia en una horda hostil, su trabajo en un martirio y su cuerpo en una carga dolorosa. ¿Suena fatalista? No lo es realista. El realismo de la vida es el tema del Salmo 39. En él, David, quebrantado en medio de una terrible lucha interior, preguntaba a Dios sobre sus expectativas de vida, consciente de dos cosas: de que Dios lo había hecho, es decir, que Dios estaba detrás de su crisis, como dice el versículo número 10, y de que todo hombre es fugaz como un soplo. En su canto, David dice dos veces que todo Adán es Abel. Lo dice en el versículo 6 y en el versículo 12, que todo hombre es mortal, certidumbre que lo lleva a tomar tres decisiones sabias, las mismas decisiones que cada creyente debe tomar ante los reveses de la vida. ¿Cuáles son esas decisiones? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar una vez más que cada vez que tenemos la oportunidad de leer el libro de los Salmos, tenemos un encuentro con una de las porciones más amadas de la Biblia. Un libro que figura nuestros sentimientos, nuestros temores, celebra los motivos de nuestro gozo y de nuestra esperanza. En el libro de los Salmos podemos identificarnos. ¿Qué verdadero creyente no ha derramado sus lágrimas sobre el libro de los Salmos? En este Salmo 39, David, atribulado, clama a Dios en medio de circunstancias que, si bien no son claras del todo para nosotros, nos hablan de una situación de crisis. Pero esta la lleva a David a tomar tres decisiones sabias
que usted y yo tendremos que tomar en algún momento. La primera de ellas es guardar silencio ante lo desconocido. En medio del Salterio, el Salmo 39 destaca por su intensidad. Es complejo e inquietante, difícil de clasificar. Se dice que orar con él es un desafío y una osadía no menor al desafío y a la osadía del libro de Job. Y es que, en parte, como ocurre en la vida real, el Salmo 39 gravita en torno a la realidad del sufrimiento. David describe ese sufrimiento como un dolor que en la Biblia puede ser lo mismo físico que moral o emocional. ¿A qué clase de dolor se refería concretamente? Seguramente se trataba de un serio problema de salud, ya que el término que la Reina Valera 60 traduce como agravar significa también desfigurar o dañar. Cierta versión judía traduce el versículo 2 en términos de mi dolor es un dolor desfigurante. Paralelamente, David suplicaba a Dios que removiera su plaga. Sin embargo, en el versículo 11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre, lo que nos lleva a concluir que, como ocurría frecuentemente, el salmista asociaba al pecado personal con la enfermedad. Esta conexión de culpa y enfermedad se ve con frecuencia en los salmos. El Señor reprende al hombre enviándole castigos por las culpas que ha cometido, dice el versículo número 12. Y así como la polilla devora la ropa, en la enfermedad se va consumiendo la hermosura del cuerpo. En esa misma línea de pensamiento, Carlos Spurgeon decía, el salmista abatido por la pena y la enfermedad se ve agobiado por pensamientos de incredulidad que decide ahogar para que no le venga algo peor. Pero el silencio crea una pena insoportable que exige ser expresada y lo consigue en la oración de los versículos 3 al 6, oración que es casi una queja y un suspiro por la muerte, o por lo menos un cuadro desesperanzado de la vida humana. Pero David temía fallar con la lengua, temía hablar contra los misteriosos designios de Dios, contra estos designios que tantas veces nos perturban. Con todo y haber sido uno de los hombres de la Edad Media que mejor conoció el corazón de Cristo, Tomás de Kempis diría con toda honestidad, tus juicios, oh Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos, penetrados de temor y de temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito, pues los cielos no son limpios delante de tu presencia, y si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo que soy polvo, ¿de qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían dignas de alabanza, cayeron en lo profundo, y los que comían pan de ángeles vi deleitarse con manjares de animales inmundos. Sin embargo, David tenía claro cuál era el fundamento de su vida. Tenía claro quién era la roca fundacional de su existencia. Por esa razón, el salmista decide guardar silencio. El silencio puede ser valioso. Salomón dice en Proverbios 17:28 que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Y seguramente por eso se dice que hay 7 clases de silencios: el silencio estoico, el silencio diplomático, el silencio necio, el silencio hosco, el silencio forzado, el silencio del desánimo y el silencio santo y prudente. David optó por este último. Pero es claro que Dios no necesita oír nuestras palabras para conocer nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Él conoce nuestro corazón, así que lo que realmente David decidió fue no contender con Dios. David no sabía cuántos palmos medirían sus días, dice el versículo 4. No sabía ni cómo ni cuándo sería su fin, y tampoco las razones de su prueba. Lo que evidentemente sí sabía, y más nos vale que lo aprendamos de una vez por todas, es que el Señor nunca se esfuerza por explicarnos su punto de vista, solo nos invita a colocarnos a su lado para que veamos la realidad desde su perspectiva. El punto de vista de Dios demuestra nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Ante los inescrutables designios de Dios, Martin Lloyd-Jones reconoció la importancia de la mesura. Decía, recordemos lo que el autor del Salmo 116 nos dice. Confieso honestamente, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Confiesa que lo dijo apresuradamente y que fue una equivocación. Este hombre descubrió, a punto de resbalar,
la importancia de no apresurarse en hablar. Es evidente que todos necesitamos de mesura y especialmente en estos días cuando escuchamos opiniones tan polarizadas respecto a la realidad. Hace unos días 2 ancianos discutían en un banco sobre la pandemia. Mientras uno hablaba de la conspiración del nuevo orden mundial, el otro se burlaba de él hasta que a gritos llegaron a la única conclusión posible, y era que cada quien siguiera creyendo lo que quisiera. Tuve también la oportunidad de viajar con un taxista que sin ninguna medida de protección decía que el COVID-19 es un mito. Me preguntó, ¿conoce usted a un solo enfermo? Y le respondí, sí, tengo 2 amigos y una sobrina contagiados de esa enfermedad. El hombre titubeó entonces y me respondió, es que la verdad es que no sé qué creer. Y entonces le respondí, pues si no lo sabe, mejor protéjase y proteja a sus clientes. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que en este salmo David acepta la caducidad del mundo conocido. El Señor Jesús dice que todos los estudiosos de la Biblia son como padres de familia que de su tesoro sacan cosas nuevas y cosas viejas. Y es verdad, en el estudio de las Escrituras nos encontramos con verdades conocidas y eventualmente con ideas y expresiones inesperadas, cosa que ocurre en este salmo. La poesía hebrea emplea elementos que pueden pasar desapercibidos en la traducción, expresiones que sin embargo contienen poderosos mensajes para los destinatarios originales. Uno de esos recursos es la paranomasia. Por paranomasia entendemos el uso de palabras que tienen sonidos semejantes pero significados diferentes. Lo usamos en nuestro idioma, como en aquella canción que dice tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. En este salmo, David dice 2 veces que todo hombre es como un suspiro. Dice Kol Hevel Kol Adam, expresión que suena también a todo hombre es Abel, es decir, todo hombre es mortal, pues aunque no muera joven o lo mate la violencia fratricida, su destino es el mismo de Abel. La brevedad de la vida ha conducido a algunos al fatalismo. No importa cómo vivas, de todas maneras vas a morir. A otros al agnosticismo. No se puede negar ni se puede afirmar que hay un Dios, ni que esté detrás de todas las cosas. Y a otros al hedonismo. Como la vida es tan breve, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sin Dios en la ecuación, la existencia humana no tiene sentido. Es, como decía Shakespeare en Macbeth, la vida es una sombra que se mueve. Un pobre actor que se pasea un rato de arriba a abajo por el escenario y luego se va y no vuelve a asomarse más, es una fábula contada por un necio repleta de gritos y de gestos sin ningún significado. Pero David abordó su realidad de manera sorprendente. Mostró su enorme objetividad al hablar de ella. Los primeros 5 versículos son monólogos en primera persona. Pensé, me dije, guardé silencio, callé. El salmista se distancia de sí mismo para observar su lengua, su corazón, su boca, su interior. Analiza sus síntomas y sus propios procedimientos internos. Mi herida empeoraba, dice, mi corazón ardía. Semejante desdoblamiento revela madurez psicológica, muestra inteligencia emocional. Eusebio de Cesarea habló de la utilidad de esta disciplina. De lo dicho podemos aprender que es razonable dialogar consigo sin ayuda de maestros ajenos, antes conversando contigo, pensando y razonando. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, expresaba la misma idea cuando analizaba el problema de la depresión espiritual. En un libro titulado justamente así, La depresión espiritual, Lloyd-Jones dice: me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es que en cierto modo dejamos que nuestro yo hable con nosotros en vez de hablar nosotros con nuestro yo. Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en lugar de dialogar con nosotros mismos. El arte de la vida espiritual consiste básicamente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos,
preguntarnos por qué voy a inquietarme, qué motivos tengo para perturbarme. Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos, reconvenirnos, condenarnos, exhortarnos, decidir no murmurar y decirnos a nosotros mismos: en Dios pondré mi esperanza. Pero hay una pregunta: ¿duda usted de la caducidad del mundo conocido? Más vale que lo haga. Martín Caparrós, un periodista español, colaborador del New York Times, escribió un comentario respecto a lo que hoy se ha llamado la nueva normalidad. Caparrós dice: nunca pensé que escribiría estas palabras, pero aquí van. He aprendido a ser conservador. Todavía no digo que lo sea. Digo que, tras huirle como a la peste toda mi vida, ahora entendí que podía hacerlo. Me ataca lenta, arrolladoramente la conciencia de que no vamos a volver a vivir como vivíamos. Llevo días y días extrañando la vida que creo que perdí, días y días pensando en esas cosas que me gustaban de mi vida anterior del virus, que seguramente no volverán. Los viajes, la felicidad de mezclarse sin plagas con las personas en mercados, estadios o manifestaciones, los encuentros y conversaciones impensados, el calor de un abrazo, días y días lamentando su desaparición tan probable, días y días imaginando cómo podría conservarlos. Pero volviendo a nuestro asunto, el salmista muestra aquí madurez psicológica. Guarda silencio primero, súplica después. Sin Dios la vida humana tiene horizontes muy estrechos, pero su silencio no es pasivo. A su meditación añade la oración. De lo que Carlos Spurgeon decía: ahora la meditación es auxiliar de la oración. La meditación es como el aceite para la lámpara. La lámpara de la oración se apaga a no ser que la meditación la sostenga. La meditación y la oración son como un par de tórtolas que mueren si se separan la una de la otra. Un pescador astuto observa el tiempo y la sazón en que los peces pican más y entonces mete el anzuelo en el agua. Cuando el corazón está calentado por la meditación, es el mejor momento para echar la caña de la oración y pescar misericordia. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. En esta plegaria, David pone su esperanza en el Dios reconocido. Lo hemos dicho otras ocasiones, los salmos son fascinantes. Parte de su encanto radica en su asombrosa objetividad. Martin Lloyd-Jones dice respecto a ellos: hay varios aspectos de los salmos que nos podrían interesar. Lo que quisiera mencionar en especial es la notoria honestidad con la que estos hombres dicen la verdad acerca de ellos mismos. No hay nada más desalentador en la vida espiritual que encontrarme con aquellos que dan la impresión de vivir siempre en la cumbre de la montaña. No encontramos eso en la Biblia. La Biblia nos enseña que estos hombres sabían lo que era estar abatidos y en graves problemas. Muchos santos en sus peregrinajes por la tierra han dado gracias a Dios por la honestidad de aquellos que escribieron los salmos. No escribieron una enseñanza utópica que no haya sido realidad en sus propias vidas. Las doctrinas perfeccionistas jamás son verdaderas. No se dan en las vidas de los que las enseñan, pues ellos también son criaturas falibles como nosotros. Proclaman sus teorías de sus doctrinas, pero no son ciertas ni en su propia experiencia. Gracias a Dios los salmistas no hicieron eso. Es importante tomar en cuenta estas palabras si queremos entender ya no solo los conflictos de David, sino si queremos aprender a manejar los que necesariamente tendremos que vivir. Necesitamos aprender a ser honestos. Así que debemos decir honestamente que algo extraño parece ocurrir en las palabras de este salmo. En el versículo 12 David dice: oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. Pero en el versículo 13 dice: déjame y tomaré fuerzas. Comúnmente bajo la prueba, los creyentes suelen suplicar: mírame, Señor, como encontramos en el Salmo 13, versículo 4, 25, 19, 59, 5, 74, 20, 89, 15, 119, 159, etc. Pero en este Salmo, David dice en otras palabras: deja de mirarme.
No sería la primera vez que en la Biblia alguien planteara este reclamo. En su momento Job diría a Dios: aparta tu mirada, déjame al menos tragar mi saliva. Pero el dolor de David crecía incesantemente. Bajo el impulso de su desesperación, rompió el silencio que se había impuesto en el versículo 4. Desde una vida que vacilaba como la flama de una vela, desde una existencia que humanamente hablando lucía vacía y sin sentido, el salmista luchaba por la esperanza. Pero es claro que David no sería el último hombre en sentirse así. Los cristianos solemos presumir la revelación que hemos recibido como algo superior a la que los judíos tenían o tienen, y hay cierta base bíblica para pensar así, pero eso no nos hace inmunes al dolor o a las dificultades de la vida. Incluso cristianos con convicciones firmes como Juan Calvino dirían de la frágil condición del creyente: se nos promete la vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada y entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable y entre tanto nos hallamos oprimidos aquí en una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de toda clase de bienes, pero solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? La esperanza es fuente de la atrevida seguridad que ha sostenido a los creyentes en la adversidad a lo largo de los siglos. Lo vemos en Jeremías, en la hora más oscura de su vida, en el libro más amargo de la Biblia, donde el profeta dijo: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, pero también dijo: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, y por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Así que el Salmo 39 es un espacio donde David pide a Dios que intervenga, le pide una respuesta, extiende su mano hacia la única esperanza que puede vislumbrar, diciendo: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza eres tú. Ahora deploraba su suerte, pero después se alegraría con esa clase de gozo a la que Karl Barth denominaba el obstinado sin embargo. Es verdad que en un momento a otro la vida que conocemos puede transformarse como la aterradora granja del granjero, pero sabemos que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará si somos dóciles al proceso. Como diría Anne Morrow Lindbergh, la viuda de Charles Lindbergh, una mujer que supo lo que era el sufrimiento por un hijo asesinado y por un marido infiel. Anne Morrow dijo: no creo que el mero sufrimiento enseñe algo por sí mismo. Si así fuera, todos seríamos sabios porque todos sufrimos. Al sufrimiento se le debe añadir el duelo, la compasión, la paciencia, el amor, la receptividad y la disposición a seguir siendo vulnerables. Como conclusión, podemos decir con toda seguridad que en este salmo David es más realista que sus intérpretes. Nunca presumió vivir en la cumbre de la montaña. Jamás se creyó en los cuernos de la luna. Lejos de esto, parece terminar este salmo, como alguien dijo, con un tono trágico que desemboca no en una esperanza luminosa, sino en una resignación minimalista. Por lo anterior, si existe un contexto en los salmos en que la esperanza cristiana de la resurrección cobra relevancia, es justamente este. Sin embargo, el salmista no pone su mirada aquí en la eternidad, y seguramente el primer intérprete cristiano que captó ese hecho fue el controversial Cirilo de Alejandría. El obispo africano le dijo con toda claridad cuando afirmó:
al fin pide que cesen llantos y tristezas, no para que llegue la felicidad perfecta que no es del tiempo presente, más bien pedimos alivio y consuelo para esta vida breve que pasamos como forasteros y peregrinos. De tal condición nos engendraron nuestros padres, sometidos al pecado, por el pecado asediados de aflicciones y por causa de Adán condenados a morir. Pues bien, antes de sucumbir, pedimos que nos conceda algún descanso en nuestros trabajos. Pero el Salmo 39 no termina con un grito de victoria o una declaración de esperanza. Después de leerlo cuidadosamente, podemos sentirnos tentados a preguntar, ¿por qué no terminó en el versículo 7? ¿Por qué no finalizó, como otros salmos, con una declaración de victoria? Pero creo que atrevernos a sugerir a David una conclusión diferente a esta es actuar exactamente como los amigos, entre comillas, a los que Job declaró consoladores molestos en el capítulo 16, versículo 2 de su libro, como estos ilusos que pretenden ignorar que los actos y los designios de Dios son simplemente inescrutables para nosotros, porque lo infinito no cabe en lo infinito. Y esas personas que se asignan la altísima misión de defender el honor de Dios en términos humanos, fantaseando o mintiendo en sus intentos. Seguramente todos hemos escuchado a personas que pretenden consolar a quienes sufren pérdidas familiares, diciéndoles palabras envueltas de un halo de sabiduría: resignación, resignación, Dios se lo llevó porque lo necesita. ¿De dónde sacan semejante disparate? ¿Quién dijo que Dios necesita algo? Dios es Dios. Dios no necesita nada. Demandar una conclusión diferente a este salmo sería atrevernos a decirle al Espíritu Santo que sus palabras son de mal testimonio. En suma, ¿qué aprendemos de este salmo? Creo que nos enseña a tomar decisiones ante la adversidad, y creo que las decisiones que David tomó y las que usted y yo debemos tomar en su momento pueden resumirse en la famosa plegaria de la serenidad del reverendo Reinhold Niebuhr. Tal vez usted la haya escuchado. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la adversidad como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Una vez más, Señor, gracias te damos porque nos permites venir a tu palabra y encontrarnos con un salmo desafiante, intrigante, diferente, que no termina con un grito de victoria, sino con una súplica por tu gracia para la fuerza necesaria para vivir esta vida como es, esperando el momento de estar en tu presencia. Tu palabra nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Pero en tanto somos forasteros y peregrinos en este mundo y testigos tuyos para aquellos que tienen necesidad de conocerte y de saber de tu amor y de tu verdad. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de reflexionar juntos en la palabra de nuestro Dios y anhelamos el momento en que podamos hacerlo juntos una vez más. Dios nos bendiga.